Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que toca reflexionar sobre el proceso negociador de la guerra de Ucrania, tan infructuoso hasta el momento. Se encuentra, de hecho, marcado por una profunda incertidumbre y una gran complejidad. Está marcado también por el fracaso de recientes intentos diplomáticos, los de Estambul, sin ir más lejos, y la irrupción de nuevos factores que reconfiguran el tablero. Ni siquiera las apelaciones directas a través de llamadas telefónicas de Donald Trump a los actores fundamentales de este proceso bélico está surtiendo de momento efecto. La cumbre de Estambul, que generó muchas expectativas, que lanzó y puso sobre la mesa Vladimir Putin, aunque luego se echó para atrás y terminó por no acudir, después de parecer un posible acercamiento y el comienzo de un proceso que parece imprescindible, terminó en un fracaso absoluto. Y las razones son multifactoriales, pero giran en torno, sobre todo, a la rigidez de las posturas de ambos contendientes en torno a cuestiones territoriales y de seguridad. La disparidad de objetivos máximos, el hecho de que sus líneas rojas están muy claras para los dos presidentes, hace que ahora mismo al menos sea conversar con una pared y no se vayan a acercar posturas. Y en este contexto de estancamiento hay que analizar sin duda la llamada de Donald Trump a Vladimir Putin, porque le añade una capa de complejidad. La promesa de Trump en campaña de terminar la guerra de Ucrania en 24 horas fue una constante en su discurso electoral, pero se ha demostrado meridianamente errónea. No obstante, esa reciente comunicación con el líder ruso parece indicar que por lo menos está intentando algo, está intentando desatascar la situación, quiere incluso matizar su rol. Pero aquí es donde surgen verdaderos peligros, al menos para Ucrania, porque la frase atribuida a J.D. Vance, "no es nuestra guerra", resuena en esa postura aislacionista con la que en principio vende las relaciones internacionales de Estados Unidos el 47º presidente del país, Donald Trump, porque si se desvincula de la defensa de Ucrania y de la mediación diplomática, parece bastante complicado que se vaya a progresar en una línea de equilibrio entre ambos contendientes, porque está claro que las fuerzas se vencen claramente hacia el lado ruso. Puede ser también una forma de presionar a Europa para que asuma un mayor liderazgo y una carga más pesada en torno a ese apoyo a Ucrania y en la búsqueda de la paz. La percepción de una fisura, de una menor implicación por parte de Washington, podría envalentonar, por otro lado, a Moscú. Parece bastante obvio que el rival más importante de todo este conflicto para Rusia es Estados Unidos. Y si vemos, y si ve el Kremlin que se va retirando de una manera o de otra, si lo considera como no amenaza, como carta blanca, pues al final, sin demasiada presión diplomática, apenas con las sanciones de Europa, que tampoco están causando un efecto demoledor en su economía, pues puede seguir trabajando por conseguir sus objetivos militares y de territorios. Además, Putin recientemente y después de la llamada con Trump pronunciaba unas palabras que dan mucho que pensar. Decía que hay que tratar no el problema del conflicto sobre el terreno, sobre el campo de operaciones, sino las causas profundas del conflicto. ¿Y estas cuáles son para el presidente ruso? Pues la expansión de la OTAN. Es algo que lleva diciendo por activa y por pasiva desde mucho antes de que comenzara la guerra. Al volver al principio, a su punto de partida ideológico, negociador, al reiterar que la OTAN y su afán expansionista es la que ha provocado la guerra, Putin cierra la puerta, sin duda, a cualquier concesión a la soberanía ucraniana o a la integridad territorial que no pase por el reconocimiento de esas nuevas realidades sobre el terreno. Para Moscú, la paz, desde luego, no es un alto el fuego, no es una capitulación, es una reconfiguración completa de la arquitectura de seguridad europea, que sirva para satisfacer sus demandas, incluyendo una limitación, claro está, desde el punto de vista del Kremlin, para la soberanía de Ucrania y una esfera de influencia reconocida en su vecindad. Sigue teniendo Vladimir Putin y Rusia ese afán por tener una zona de influencia, si bien no bajo su soberanía directamente, sí como la tenía durante el Pacto de Varsovia y a ese lado del telón de acero. La Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados, pero tenía muchos países que no daban un paso sin pedirle opinión, y parece que eso es lo que está buscando ahora mismo el presidente Putin. El caso es que si Washington termina por distanciarse de esa postura internacional que ha mantenido durante décadas, la de ser el gendarme del mundo, la de ser prácticamente el hegemón poderoso al que nadie podía contestar, y admite, por un lado, que su enfoque y su poder tienen límites y que no quiere ser ese gendarme del mundo, pues dejaría ahora
ahora mismo la negociación de paz más importante de la historia desde 1940, al menos en territorio europeo, a la labor, por ejemplo, de León XIV en el Vaticano, que sin duda va a ser muy brillante, pero que no tiene la misma capacidad mediadora y coercitiva, sin duda, por todo lo que supone el ejército de Estados Unidos a la hora de presionar a Vladimir Putin. El fracaso de Estambul y las declaraciones de Trump no solo evidencian la ausencia de progreso en este proceso de paz, señalan también un potencial de redefinición de las responsabilidades y los liderazgos en la seguridad europea y global en un contexto donde el panorama es sombrío porque a Europa le quedan muy pocas opciones. Eso sí, a Ucrania ahora mismo, y sobre todo si se retira Estados Unidos, no le queda ninguna. Por eso hay que ver y por eso vamos a hablar de ello, vamos a entender cómo el espacio postsoviético es la principal prioridad de Vladimir Putin y cómo, nos guste o no, el hecho de que Finlandia esté en la OTAN, de que Suecia esté en la OTAN, de que se quiera, por lo menos por parte de algunos, que Ucrania esté en la OTAN, no hace más que incrementar la posibilidad de la beligerancia en el suelo europeo y no hace más que alimentar la posibilidad de un conflicto como nunca antes se había visto en el viejo continente. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con la información geopolítica internacional más importante, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Una parada, pero no se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.